Hace 8 años inicié mi caminar con Cristo precisamente aquí en Watermark. Tengo 53 años. Si hicieron cuentas, tenía 45. Un poquito tarde en el juego si ustedes lo analizan un poco. Sin embargo, yo conocía de Dios, así como todos ustedes conocemos de Dios. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y para todo envolvemos a Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones del diario vivir. Correcto. Y sabemos quién es Dios. Sabemos de lo que Dios es capaz. Tenemos tanto conocimiento de Dios, pero realmente no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero no a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es cuando tú conoces de algo y tienes información, pero no has tenido esa relación íntima y personal con esa persona. Muy diferente. ¿Ustedes recuerdan los fariseos de la Biblia? ¿Conocían ellos a Dios? Lo conocían a la perfección, pero no lo conocían realmente a Él. Ellos se enfocaban en las reglas y regulaciones, lo que dice la ley, lo que dice la Biblia, pero no tenían esa intimidad con Dios. Fíjense, cuando Jesús caminó en esta tierra les llamó fariseos hipócritas, ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. ¿Qué palabras tan duras para alguien que se ha dedicado a estudiar? En este caso Dios, me están estudiando, sin embargo, les llamo así porque el objetivo de Dios nunca fue ese. Por eso ahora me emociona bastante que vamos a estudiar Romanos 7 del 1 al 6. Anteriormente mi buen hermano Oscar nos compartió Romanos 6, donde nos dijo, Dios nos ama incondicionalmente. Él no quiere que nadie perezca. Dios determina nuestra identidad y Él te da una nueva identidad en Cristo. Por los que estuvieron aquí y tienen buena memoria, se acordarán que así fue. Al igual que muchos de ustedes, a mí también me pasó. Yo quería esa relación con Dios y pensé que conociéndolo a través de su ley era la manera correcta. Y la mayoría de nosotros así creemos, ¿no? La ley. Para muchos de nosotros son los mandamientos. ¿Cómo les fue tratando de mantener esos mandamientos? Si les pasó lo que a mí me pasó, hoy voy a ser mejor, me voy a esforzar y no voy a contestar agresivamente a mi esposa, con mis hijos voy a ser un poquito más placentero en mi trabajo. Tantas cosas del diario vivir que me atormentaban porque cuando menos pensaba caía en la trampa y ya había pecado. Entonces, eso es difícil. Por 45 años traté de seguir las reglas, lo que la Biblia nos dice que es la ley. Entonces, si es así, ¿para qué existe la ley? Si es difícil seguirla. La ley, los mandamientos, las reglas existen para que te revele tus defectos. ¿Sí? Dios te dice, mira, así estos mandamientos aquí están, y cuando tú haces algo mal, entonces te hace ver, cometí un error. Pero te pregunto, ¿la ley te ayuda a corregir ese error? No. Simple y sencillamente expone tu naturaleza pecaminosa y te dice, este es el problema, ahora ¿qué tienes que hacer? Ahora ve con el que te puede ayudar a resolver esa situación. ¿Quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo, efectivamente. En pocas palabras, la ley te enseña la naturaleza pecaminosa que tú tienes y te enseña también la santidad de Dios. Más adelante
Vamos a analizar un poquito más a fondo esto, pero déjame te digo, hay dos caminos que tú puedes tomar. Tú puedes seguir la ley y te va a ser, me gustaría decirte que te va a ser difícil, pero te voy a ser más honesto, te va a ser imposible. O puedes apoyarte de nuestro Señor Jesucristo y ahí dejas tus fuerzas a un lado y va a ser posible. Como les dije, vamos a estar en Romanos 7 del 1 al 6. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias, volteen a ver la Biblia de su vecino, si todavía no tienen una. Si no tienen una, hablemos al final, por favor. Muy bien, fíjense en la primera parte de Romanos 7:1. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿cómo se dirige Pablo a ellos? Queridos hermanos, él no está tomando la posición, yo estoy acá en el púlpito, yo soy Pablo, soy un apóstol y ustedes no. Queridos hermanos, familia, Pablo aquí lleno del Espíritu Santo, les está diciendo como que antes ustedes eran huérfanos, pero ya no. Ahora ya son parte de la familia de Jesucristo. Envuelve esa palabra, queridos hermanos. Es algo bien profundo, dado de dónde venían. No nada más está hablando Pablo, es lleno del Espíritu Santo. Les dice, ahora son familia. Y luego les dice, ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen la ley y ustedes que saben que yo sé también la ley. O sea, estamos iguales, no es como que los dos conocemos bastante bien la ley. Sabemos a qué se refiere, sabemos lo que es y a lo que nos lleva. Aquí es donde me enfoco a decirles, ¿quién era Pablo? Judío, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, y les dice, ustedes bien saben que yo sé. ¿Por qué? Si ustedes conocen la ley, siguen tratando de seguir la ley. En Gálatas 3, del 2 al 3, Pablo les dice, hago énfasis, guiado por el Espíritu Santo. No es nada más una idea de Pablo. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? A los Gálatas. Es una iglesia. ¿Son palabras fuertes que les está diciendo? Bastante. ¿Por qué tan molesto Pablo? ¿Cómo es posible que tú hayas pasado, les dice, por un proceso donde tú entregas tu vida a Jesucristo porque creíste que Él vino a este mundo a morir por ti, por el perdón de tus pecados? Te recibe como hijo y luego te das la vuelta y ahora quieres vivir conforme a la ley. ¿Qué pasó con todo eso? Es como que se fue a la borda. Claro que hay molestia de Pablo. Me respaldo del Rey de Reyes, porque Él me ofrece su ayuda, pero
todavía aún así quiero cumplir esas 600 y poquitas más de leyes. Y les dice, son unos tontos. Dios los salvó. Él revela su gloria a través de su Hijo y continuará como un trabajo del Espíritu Santo. Ustedes no pueden seguir solos la justificación. Él restablecerá esa relación con Dios. Es un trabajo del Espíritu. Y la santificación que inicia en el nuevo nacimiento también continuará hasta la muerte. ¿Qué necesidad hay de tus propios esfuerzos? En Gálatas 1:8 dice, si alguien, ya sea a nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Palabras muy fuertes. Nadie puede llegar a hacer eso. Ya eso es firme, contundente y para siempre. La ley no puede santificar. La santificación es con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí una gráfica para que nos ayude un poquito a determinar cómo es que es esto. Justificación, librados de la culpa del pecado. O sea que es nuestro derecho al cielo. Sucede en un momento cuando aceptamos a Jesucristo. La santificación, librados del poder del pecado, nuestra idoneidad para el cielo, es un proceso que durará toda la vida. Y la glorificación, libres de la presencia del pecado, nuestra traslación al cielo, y sucede en un momento cuando Cristo venga. O sea, el final es cuando nuestro Señor Jesucristo nos lleve. ¿Estamos de acuerdo? Voy a regresarme un poquito porque yo sé que esto de pronto puede ser un poquito confuso. La ley expone tu pecado y te condena. Eso es lo único que hace. El Espíritu te ayuda y te da vida. A continuación, en la segunda parte de Romanos 7:1 nos dice, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Esto puede ser un tanto confuso, porque claro que si está muerta la persona ya no aplica, pero estamos hablando de la ley. Jesús dijo que Él no venía a abolir la ley, ¿cierto? Sino a cumplirla. Ustedes recuerdan que Él decía sobre el adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Eso es adulterio, pero Él dice, con solo mirarla ya cometiste, de una manera maliciosa, ya cometiste adulterio. Pero fíjate qué interesante lo que sigue. También nos dice, tú no tienes que cumplir esa ley como por obligación, como que tienes que. Y ahí es donde está la parte que es, a ver, Jaime, dime exactamente qué es lo que tratas de decir. Lo que Él te está tratando de decir es que no lo tienes que hacer con tus propias fuerzas. Él está ahí para ayudarte. Oscar nos habló de una nueva identidad. Y déjame, te lo digo así bien claro. El viejo tú está muerto. Cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, moriste, ¿cierto? Lo entendemos así. Y te casaste con Jesucristo. A eso se refiere. Jesús no te cambia, te hace nuevo. Fíjate la gran diferencia, es que yo quiero cambiar, es bien difícil. Y Jesús te dice, espérame, o sea, ¿por qué no mejor empezamos y te hago nuevo? Muy bien, para darles una ilustración un poquito más contundente, nos vamos a regresar a Romanos 6. Y aquí es donde voy a necesitar su ayuda, ¿ok? Cada vez que se oiga la palabra muerte, muerto, pecado, bautismo, sepultado, crucificado, vamos a contar. ¿Sale? ¿Me ayudan? Ok, entonces
para empezar y practicar. Si yo digo pecado, ¿ustedes qué dicen? 1. Y lo digo muerte, ¿y qué dicen? 2. Leamos Romanos 6 del 1 al 11. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. De alguna manera se me pasaron 3 porque son 25 veces. Este es un examen que les voy a hacer. ¿Cuál es el tema de esto? ¿Cuál es el tema central? Muerte. ¿Nos queda claro? Hemos muerto. No somos diferentes. No nos hemos cambiado. Cristo nos hace nuevos. Tú no vas a poder tomar un curso de superación personal para que te libere de esto. No hay nada que te pueda liberar, solamente nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Efesios 1, 3 y 5. Estamos unidos con Cristo, que Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Para que seamos santos e intachables, aquí la clave, a sus ojos. Yo te voy a preguntar, yo tengo una técnica, ¿tú tienes una técnica que te ayuda a liberarte un poco del pecado, de la tentación? Para mí es Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe, por el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? ¿Cuál usas tú? O sea, no se trata de mí. Yo lo respaldo con otro más. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No soy inteligente. No soy tan inteligente. Pero ¿saben qué? Yo creía que sí. Y estoy seguro que alguno de ustedes también así lo pensaba. Si tú no tienes una estrategia, te va a ser muy difícil. Me gustaría decirte. Pero tal vez te sea imposible. Muy bien. Toda religión, porque hay muchas, tiene un código de ética, tiene reglas, tiene algo que tenemos que seguir, ¿cierto? Conocemos algunas de otros países. No me voy a meter en detalles porque, por respeto, aunque mi hermano me dijo, hay que ser fuertes y hay que decirlo, pero pues en este momento yo soy medio nuevo, no me voy a meter en detalles. Nosotros también, sus Biblias, eso que tienen ustedes en las manos, ese es nuestro código de ética. La diferencia que nosotros tenemos es que todos dicen, ok, si yo hago esto, tal vez tenga yo el paso al cielo, tal vez.
yo llegue a lo que me dice este código de ética, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia del cristianismo? Este es el código, estas es mis reglas, esta es la ley, la conozco, pero Jesús me ayuda a cumplirla. No estoy solo. Jesús te dice, no es que yo la haya hecho a un lado, no es que no hay que, no, es que yo voy a trabajar a través de ti para que lo hagas. No estás solo. ¿Lo has intentado hacer tú solo? Yo sí. ¿Por qué? Porque si tú crees que el que vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, resucitó, y nos dice, y todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, el cristianismo es diferente. Eso es a lo que le llamamos las buenas noticias. Y me atrevo a decirles que no hay ninguna otra religión que sea así. Vayamos a Romanos 7:2. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Está medio confuso eso? No, eso está bien claro. ¿Cuántos de aquí son casados? ¿Qué pasa si tú andas de coquetito por ahí? Adulterio, ¿cierto? Eso está bien claro. Yo no puedo, porque yo estoy casado con Elenita y Dios me dio la mejor mujer del mundo para mí, y a ti también, para ti. Entonces, eso está bien claro. ¿Por qué nos queda tan claro en el matrimonio, pero no es tan claro con la unión que hacemos con nuestro Señor Jesucristo? Muerto al pecado, a la ley, casado con Cristo. Y ahí batallamos, ¿verdad? Señor Jesucristo, yo creo en ti, creo que moriste en la cruz por el perdón de mis pecados, entrego mi corazón a ti. Pero el día de hoy me quito el anillo, no sale porque mi esposa lo hizo chiquito para que no salga nunca. Me quito el anillo y le digo, Señor, en inglés, I got it. Today I got it, Lord. Yo solito puedo el día de hoy. Hoy no necesito tu ayuda. ¿Saben cómo le llama Pablo a eso? Adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué le coqueteas tú a la ley, a las reglas, si ya te uniste a Jesucristo? No puedes hacerlo, no se vale. En el matrimonio lo entendemos con mi esposita, pero no lo entendemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente impreso que las reglas se siguen. Es que así me dijeron. Si te portas bien, entonces, ¿te acuerdas cuando te decía tu mamá? Si te portas bien, hay postre, si no, no. Y vemos eso de esa manera. Y Pablo nos dice, es adulterio. Cuando Elena y yo nos casamos, hicimos unos votos. Ustedes también, ¿verdad? ¿Y qué se dice cuando te casas? En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Y verdad que lo recitas todos los días en el espejo para la salud y la enfermedad. Yo nunca, es más, se me olvidó que eso se dice. ¿Qué es lo que hace que tú seas benévolo, que seas amable con tu esposa? Es la relación. Es esa relación diaria. Yo te ayudo, tú me ayudas, tú me rascas la espalda, yo te la rasco a ti. ¿Qué es lo que hace? Que en la noche, que si mi esposita está tosiendo, me levante a hacerle un té. Mi amor,
Carnita asada el día de hoy, porque yo soy el de las carnes asadas. Y aguas, porque soy más o menos. Es la relación que tú formas. Es el que conozcas a la persona y te conozca a ti los defectos, las virtudes, en la enfermedad y en la salud. Es lo que me hace a mí, cuando se termina la pasta dental, yo guardo las tapaderitas, porque mi esposa las pierde siempre. Yo voy, reviso su baño y como tengo una colección, voy y le pongo. Y al día siguiente las vuelve a perder. No pasa nada. Los 10 pares de zapatos que juntan el carro y que duran 2 meses ahí, yo voy y los bajo, no pasa nada. Pero yo no tengo escrito en el espejo de mi casa donde dice, tienes que ir a checar las tapaderas de la pasta dental de Lenita. Y cuando ya tengas 5 pares de zapatos en el carro y ya tengan un mes ahí, ve y bájalos. No. Es el amor, es la relación que tú llegas a formar con esa persona que te mueve, te hace. ¿Estamos de acuerdo? Yo no les digo esto para que digan, ay, qué buen esposo Jaime. No. Con Dios es igual. Es igual. La ley. ¿Cómo tú vas a seguir la ley? Te cansa la ley. Todos los días la riegas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si a través del amor de Jesucristo entiendes y comprendes y te das cuenta que te dañas a ti mismo? Entonces tú empiezas a obedecer la ley, no por obligación, pero porque quieres hacerlo, porque te va bien, porque en tu vida diaria te ayuda, porque la gente que tienes enfrente te regresa esa bondad. A eso se refiere Jesucristo. Vente conmigo. Y no tienes que cumplirla por obligación o porque dice ahí, pero porque voluntariamente lo vas a hacer a través de conocerme a mí y mi carácter. Ya se los mencioné, pero lo voy a mencionar otra vez porque es así de importante. La ley expone tu pecado, nada más. Te enseña dónde estás mal. Todos tenemos una lucha en la vida. ¿Cuál fue la mía o cuál? Hasta la fecha, si me descuido, puede seguir siendo el alcoholismo. Señores, a mí, hermanos, queridos hermanos, como decía Pablo, a mí no crean que me gustaba tomar. Me encantaba tomar. Y yo sabía que estaba mal, me lo decían, sobre todo mi esposa, la gente con la cual yo convivía, me lo hacía saber. Pero para serles franco, yo no quería dejar de tomar. Yo quería encontrar la manera de tomar, pasármela bien padre y no lastimar a nadie. Ese era mi objetivo. ¿Que no habrá manera? Pero una vez que el alcohol entra a tu organismo, se va al cerebro y te desinhibes, ¿verdad? ¿Y qué sale a flote? Lo peorcito. Y lo intenté muchas veces. Porque no es nada más qué haces. ¿Por qué lo haces? Es más importante que qué haces. ¿Qué hay en tu vida que te hace caer eso para dormir tu cerebro, para huir de la realidad? Eso es más importante que lo que haces. ¿Por qué yo tomaba? ¿A qué huía? ¿Qué aprendí de niño? ¿Y sabes qué? Todas esas veces que yo intenté, fallé. ¿Ustedes saben cuál es el retiro del borrego? El borrego se retira para dar un golpe más fuerte. Y eso me pasaba a mí. Parecía que como que quería recuperar ese tiempo. Pero empiezo los caminos del Señor. Y no fue mágico. Fue poco a poco. Y llega el momento que pierde la importancia. No me di cuenta cuándo fue que para mí, de cuántos días tengo sin tomar, y ya llevo 2 días. No. Dejé de valerme por mis propias fuerzas. Hay un vacío en mi corazón. ¿Quién llenó ese vacío? Me cambió Dios. Me hizo nuevo.
Dejen de tratar de cambiar. Dejen que nuestro Señor Jesucristo se encargue. La ley revela la naturaleza exacta de mi pecado. A través de la ley yo puedo ver los rincones escondidos de mi pecado. Puedo darme cuenta dónde estoy fallando y dónde tengo que trabajar. Pero la ley carece de poder. No hay poder que te ayude a solventar, a solucionar ese problema. Yo he estado hablando de mi problema, pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu problema? ¿En qué tú te tienes que enfocar? Yo no he terminado, me quedan muchos. Voy concentrándome en los más graves. ¿Cuándo voy a terminar? Vimos una gráfica hace un ratito donde la glorificación, ahí voy a terminar. Pero mientras tanto, ahí sucederá en un momento cuando Cristo venga. Mientras tanto, es un proceso que sigue. Y yo te pregunto, ¿cuál es el tuyo? ¿Estás trabajando en ello? ¿A quién estás afectando? Y no es que quiera hacerte sentir mal, pero esa es la intención. Trabaja en donde tú tienes que trabajar. Eso es muy personal, muy tuyo. Y tal vez se lo tengas que contar a tu pastor. Fíjense, vamos ahora a Romanos 7:4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Esto nos dice Pablo. En Isaías 43:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado para mi gloria, fui yo quien lo formé. Esto nos lo dice Dios. Dios nos creó. Él nos hizo perfectos. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva por otros caminos. Fuimos creados para dar gloria a Dios y dar fruto, buenas acciones para Dios. Buenas acciones para Dios. ¿Cuándo? Los domingos. Yo voy a la iglesia. Los jueves voy a discípulo equipado. Los martes oro un poquito. O sea, no, todos los días. Entonces, ¿cómo le hacemos? Está un poquito difícil, ¿no? Les voy a contar una historia. Cuando nosotros hacemos fiestecitas en casa, que generalmente son, es más, siempre, con mis hermanos de discípulo equipado, Elenita me pone a trabajar. Mi responsabilidad es el patio. Entonces yo tengo que ver que sea bonito atrás y al frente. Y no hay problema. Elenita tiene problemas con las hojas que caen de los árboles. Yo no, es naturaleza de Dios. No pasa nada. Pero a ella no le gustan. Entonces yo salgo y barro y limpio. Y luego voy a la cocina y me tomo un vasito de agua y al regresar ya hay 10 o 15 hojas que se burlan de mí. ¿Sí? Imagínense cómo me vería yo con una red de esas con las que se cachan mariposas abajo del árbol. Ahí viene una. Ahí la llevo. Me meto por otro vasito de agua y ya hay otras 20. Yo puedo hacer eso y me voy a ver ridículo y los vecinos van a decir, este mexicanito se volvió loco. O puedo llamar a una compañía, landscaping en inglés se dice, jardineros, y ellos van a venir cada semana, no nada más cuando hay fiestas, cada semana y no se acumulan las hojas y yo me despreocupo. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios. Dios te dice, dame tu pecado, dame tu tentación, échamela. Yo me encargo, no te encargues tú. Es demasiado trabajo, no puedes. No tienes la capacidad de hacerlo. Yo sí. ¿Cuántos de nosotros lidiamos con eso?
todo el tiempo. Y nos sentimos mal porque el pecado, la tentación va a regresar. Y cada vez que te pasa, ¿qué pasa? ¿Fracasaste? Dios te dice, no, dámelo. Yo sí puedo. Tú no. Eso nos está hablando de santidad, ¿cierto? ¿Qué es santidad? Ser santificado en la imagen de Dios. Owen lo dice de esta manera: santidad es nada menos que implantar, escribir y vivir el evangelio en nuestras almas. Muchas veces vemos el evangelio como un evento muy bueno, pero decimos, yo ya lo hice, yo ya estoy bien. Algunos años atrás, por fe creí, fui justificado, restablecí mi relación con Dios. No. El evangelio es todos los días. En el momento que a ti se te olvide, las hojitas del árbol van a caer. Alguien dijo, vas a vivir toda tu vida en la tierra, y cuando estés con Dios vas a vivir una eternidad y no vas a alcanzar a comprender lo grande y magnífico que es el evangelio, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso es algo que se vive todos los días. En el versículo 5, Romanos 7:5 dice, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. ¿Les parece algo familiar? Algunos de ustedes aquí atienden discípulo equipado y vergonzosamente algunos de ellos vieron mi reacción ante un evento que pasó. Yo estoy despidiendo la clase, estoy al micrófono y entran los jóvenes de limpieza y nos interrumpen de una manera un poquito inadecuada. ¿Hubieran visto mi reacción? Cara de cristiano, no. Reacción de cristiano, no. Ahora sí que me cacharon por sorpresa. Yo tenía toda la justificación para decir, es que mira cómo me interrumpieron, o sea, maleducada. Yo tenía todas las bases para justificarme. Ese no es el punto. Ese no es el punto. Mi reacción estuvo mal. Él tiene sus problemas, yo tengo los míos. Gracias a eso, yo pude ver que hay una área muy grave en mi vida que no he solucionado. Y hay que trabajar en ello. ¿Y saben qué? Me hizo ver a través de la ley que yo hago eso en muchas otras instancias. Y a través de Jesucristo lo estoy trabajando. Y me está yendo muy bien. Veo que ya hay música ya, vale más que me apure. Muy bien. Versículo 6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la ley, la letra de la ley, sino mediante un nuevo, el de vivir en el Espíritu. Jesús no te hace diferente. Jesús te hace nuevo. Y fíjate, voy a repetir. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Debería de no contarles esta historia, pero se los voy a contar bien rapidito porque fue determinante en mi vida. La mentira afectó mucho mi vida, mucho. A ustedes que son mentirosos van a entenderme. Yo tenía que elaborar de la mentira de la semana pasada y ahora, y que conjugaran, que le contaba a Elenita, y Elenita es muy inteligente y me las cachaba todas, y yo me daba una rabia que me cachara. ¿Y saben qué hacía? Me enojaba porque ya no podía, ya me zafaba. Horrible. A través de entregar eso a mi Señor Jesucristo, mi computadora, mis teléfonos, las claves eran complicadas, ahora están abiertas. Le puedo decir, contesta por mí, mi amor. Es más, ustedes tienen una aplicación que dice Find My Phone. Para Elena es Find My Husband.
porque me puede encontrar en cualquier momento. Ella sabe si yo ando donde ande. Y yo le dije, adelante, mija. No tengo que esconder nada, porque soy nuevo, no soy diferente. La sigo regando, sí, pero me vuelvo a mi Señor Jesucristo y le digo, ayúdame. La lucha es constante. Se acerca el día, dice Jeremías 31, del 31 al 33, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay una lucha que es constante, como las hojas de los árboles. ¿Y qué haces tú? Vayamos a Efesios 6:12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ese es 12. Vayamos al 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Y nosotros cristianos, ¿qué hacemos? Nos ponemos la armadura de Dios, nos ponemos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, el calzado de la paz, el escudo de la fe, casco de la salvación, espada del Espíritu. ¡Qué padre! ¿Y saben qué hacemos? Nos vamos bien armados. Y está a un lado Jesús tuyo, y tú te encaminas y lo dejas atrás. Nos vamos sin la persona de Jesús. ¿De qué te sirve toda esa armadura si dejas a Dios atrás? Aquí lo más importante es que tú estés con Jesús, porque Él es el que provee todo esto. No es lo que tú te puedas poner, es lo que Él hace por ti. Jamás te sueltes de su mano. No importa qué hagas. Lo más importante es que tú vayas de su mano. En el 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán pies de firme con la persona de Dios. Más adelante, en Efesios 6:18 nos dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. En conclusión, tenemos la ley y tenemos a Jesucristo. Si tú mueres a la ley, te casas con Jesucristo. La ley pasa a ser parte de la ecuación. Y a través de Jesucristo podrás cumplir la ley. En México diríamos, matas dos pájaros con un solo tiro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abolir la ley, sino a que se cumpla. Yo no te voy a cambiar. Yo te voy a hacer nuevo. Oremos. Señor, eres tú, Señor, y nada más tú, Padre, quien tiene poder, quien puede. Nosotros simplemente, Señor, debemos someternos a ti. La ley que tú nos has dado nos revela, Señor, la naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero tú, Padre, nos ayudas a cumplirla. Gracias, Señor. Gracias porque existes, porque estás, porque somos parte de ti, Señor. Ayúdanos a que jamás nos soltemos de tu mano. Danos la armadura, sí, Padre, pero no nos sueltes de tu mano.
En el nombre de Jesús te oramos. Amén.